Ahí está. No le molesta, si no toca un poquito allá. Listo. Bueno, un placer estar acá. Nosotros, bueno, ustedes ya sabrán, este es un curso que se está dictando en el marco del Comité de Ética. El Comité de Ética está formado, seguramente ya lo habrán contado. ¿A qué profesores han tenido hasta ahora? Bueno, con Oscar, excelente. Y de economía el primer lunes, Pellegrini. Con Miriam también tuvieron, con la doctora Pires. ¿Todavía no? Esta es la tercera. Esta es la tercera. Bien, bien. Bueno, con el doctor Botazo habrán quedado impactados. Vamos a salir de acá. Volando. Sí, es un placer. Es un placer como académico y es un placer como persona. Es una alegría tenerlo cerca como afecto, como persona. Bien. La clase de hoy entonces es el tema. Bien, lo que vamos a trabajar, yo les comento, en el Comité de Ética estoy como delegada por la Facultad de Derecho. Soy abogada, no me dedico al ejercicio profesional de la profesión, porque lo que me dedico es a la docencia y a la investigación, porque tengo pertenencia en la universidad desde hace mucho tiempo atrás, por eso más o menos me ubicaba cuando empezaron las protestas y toda esta cuestión, porque llevo más de 30 años transitando esta amada universidad y en el marco de la Facultad de Derecho y soy investigadora con ISET, con lugar de trabajo en la Facultad de Derecho, en el Centro de Investigaciones de Derecho Civil. Bien, y como delegada por Derecho, cuando armamos estos cursos, que más que nada los pensamos con temáticas que pueden resultar del entusiasmo de ustedes, del interés de ustedes, tratamos de elegir temas que puedan permitir comprender temas de cada ámbito disciplinar. Entonces, en lo que a mí refiere, lo que vamos a trabajar es una cuestión que entiendo, que comprende y los alcanza mucho a ustedes y que ahora cuando empecemos un poquito el abordaje van a poder darse cuenta porque seguramente se vieron atravesados por esta cuestión, sobre todo en tiempos de pandemia. No vamos a hacer un recorrido de los tiempos de pandemia, para nada, porque afortunadamente ya hemos superado esa etapa y la queremos olvidar, pero bueno, la pandemia nos dejó ciertas muestras, evidencias de ciertas cuestiones que existían y no queríamos ver, ¿no? Y una de estas cuestiones justamente es la que vamos a trabajar y compartir con ustedes en esta tarde. Cuando yo vaya avanzando con los contenidos, si ustedes tienen alguna duda, yo voy a tratar de bajar el lenguaje, porque nosotros los abogados siempre nos critican de que somos muy técnicos. Voy a bajar el lenguaje, les cuento además, a modo para que tengan claro de que uso un lenguaje claro, porque me dedico al derecho de las familias, infancia y adolescencia. Entonces se imaginarán que tengo un lenguaje en el cual trato de bajarlo mucho. Además hago muchas actividades de extensión, porque justamente lo que uno tiene es que formar, educar y bueno, y transmitir conocimientos, y lo hace uno desde el ámbito en el cual está interactuando. Ustedes me interrumpen cuando quieran. Vamos a tratar de hacer esto lo más dialogado posible, porque de eso se trata también, para que ustedes también no les cause agobio esto y para que ustedes pasen un momento placentero y que al mismo tiempo se informen sobre algunas cuestiones. Lo que vamos a trabajar puntualmente, y yo lo estoy tapando a ustedes acá con mi cuerpo, es el cuidado como derecho humano. Ahora vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de cuidado, porque cuidado es un término que lo empleamos muchísimo, pero cuando lo hablamos desde el derecho, que comprende el cuidado, ¿no? Y esto es lo que nos pareció interesante cuando analizamos qué temas comprender en este curso y lo trabajamos en el conjunto de los miembros del comité. Cuando propuse este tema les pareció sumamente interesante y que era pertinente para este curso que trata de encontrar respuestas éticas al abordaje de la salud integral, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con cuidado impacta y mucho en la salud emocional y es un componente del derecho a la salud. Bien,
A ver, no lo tengo aprendido, por eso no corre. Ahí vamos a correr. Vamos a empezar a compartir algunas noticias, como para que ustedes vayan entrando en clima de qué se trata el cuidado. Por ejemplo, acá les traigo un estudio que se ha hecho, que lo ha hecho el Grupo ELA. El Grupo ELA es un equipo latinoamericano de justicia y género que ha trabajado mucho, que viene trabajando mucho y que ha trabajado intensamente en tiempos de pandemia, en la cual ellos se ocupan de hacer distintas investigaciones de campo. Uno cuando dice investigaciones de campo trabaja en territorio, trabaja con poblaciones y trata de rescatar datos de ciertos compromisos de derechos que haya en personas que forman parte de esas poblaciones. En este estudio, que se hizo un estudio a nivel nacional, se comprobó que en la mayoría de los hogares las responsabilidades y tareas domésticas de crianza y cuidado recaen sobre las mujeres. En Argentina las mujeres participan de las actividades domésticas no remuneradas. En promedio, cuando se habla de no remuneradas, que son el trabajo de cuidado que uno hace en sus respectivos hogares, alcanza un promedio del 89,9%, 20 puntos más que los varones, lo cual también muestra que para los varones también aumentó mucho. Porque si uno se pone a pensar en lo que era la estructura familiar antes, el hombre no hacía nada. Sí, en realidad era el proveedor económico, ¿no? Era el que traía los recursos para atender a las necesidades de la familia. Hoy las actividades son compartidas. Igualmente, las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente en el universo de mujeres. Y acá esto lo muestra. Y cuando más, aparte digamos que esto es un porcentaje a nivel global, porque uno cuando lo sectoriza en niveles socioeconómicos va a comprobar que en los sectores socioeconómicos más carenciados, que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que ahora vamos a ver de qué se trata, porque vulnerabilidad le empleamos mucho ese término, pero no sabemos concretamente, o si queremos definirlo, qué entendemos por vulnerabilidad. Acá lo vamos a trabajar, vulnerabilidad. Pero justamente cuando hablamos de estas personas que están en una situación de debilidad frente a otros, esos porcentajes crecen. Vemos que son más la cantidad de mujeres que se dedican a las tareas de cuidado, incluso de niñas y adolescentes que también se dedican a tareas de cuidado. Y hay otra contracara, ¿no? Porque así como queremos que los hombres se ocupen más de lo que tiene que ver con el hogar, también tendría que estar pensado desde las políticas públicas, es decir, de que también al hombre se le reconozcan ciertos beneficios para que también pueda tener acceso a estas posibilidades y a estas funciones de cuidado. Por ejemplo, en este estudio que también hizo ELA junto con UNICEF y junto con otra ONG que es Paternar, se hizo un estudio en el marco del Día del Padre, en el cual se lanzó una campaña para concientizar sobre la necesidad de la ampliación de licencias por paternidad. Nosotros tenemos en los países desarrollados en que todos cuentan con legislaciones en las cuales los hombres gozan de las mismas licencias que gozan las mujeres, pero no solamente porque se han convertido en padres, sino también por otros motivos. Y acá tenemos una carencia respecto a esto, porque no está dentro de los regímenes laborales prevista esta posibilidad, o en regímenes muy específicos está prevista esta posibilidad. Y uno puede preguntarse por qué no. Si igualmente hoy la posibilidad de compartir esto de la crianza y el cuidado de los hijos tiene que extenderse. Y miren ustedes, acá les traigo como ejemplo un pronunciamiento judicial que se dictó este año, más concretamente el 27 de abril de este año, en el cual en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires se ordenó
que a una persona que pertenecía a la Gendarmería Nacional, que era personal de la Gendarmería Nacional y que era papá, se lo trasladara porque él tenía lugar de trabajo fuera de su residencia familiar, en otra provincia. Entonces, esto le impedía tener un contacto continuo con su familia, asumir funciones de cuidado, y a través de lo que se llama un recurso de amparo, que ustedes seguramente muchas veces habrán escuchado el tema amparo, iniciaron un amparo, interpusieron un amparo. Un amparo es cuando una persona va a la justicia cuando un derecho fundamental le es vulnerado. Tiene una lesión en un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo. Uno puede interponer un recurso de amparo para que el Estado le respete el derecho, porque en realidad el Estado, aun cuando la sociedad en su conjunto no lo sepa, es el garante principal de los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Nosotros siempre tenemos al Estado, que es el garante último de cuidarnos, y cuando nos está cuidando al mismo tiempo está velando porque nuestros derechos sean una realidad, porque en realidad si no son una realidad no estamos realizados totalmente como personas. ¿Por qué traje esto? Traje esto como disparador de lo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a tratar de trabajar a la persona, y la persona que está en una situación de vulnerabilidad. Ahora vamos a ver de qué se trata la vulnerabilidad y cómo vamos a vincular la vulnerabilidad con el derecho a cuidado, porque si tendríamos políticas públicas orientadas a garantizar, a hacer efectivo el derecho al cuidado, habría un menor número de personas vulnerables. Que este es la gran deuda que tenemos en este país, que no es propia de nuestro país, sino que de un grueso de países, y que en realidad del universo en un todo, porque también, por ejemplo, si nos vamos a poner a pensar en el cambio climático, esto de que no llueve, por ejemplo, lo traigo como un ejemplo que nos preocupa a todos y que lo vemos a nivel de las noticias y de las noticias internacionales, cómo está impactando a nivel global. En realidad también está vulnerando derechos, porque está vulnerando los que se denominan los derechos de cuarta generación, que son el cuidado del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente impacta no solo en el espacio físico, sino también impacta en cada uno de nosotros con todo lo que trae aparejado en lo que tiene que ver con la salud de la persona. Para darles un ejemplo y un poco ponerlos en el cuadro de situación. Cuando uno trata la vulnerabilidad, ustedes escucharán que la vulnerabilidad se ha hecho como un cliché, ¿no? Como que todos hablamos de vulnerabilidad, es una persona vulnerable, y nos preguntamos ¿qué es la vulnerabilidad? Primero contarles que la vulnerabilidad es un término que no es una creación jurídica. Nosotros lo tomamos prestado, el término vulnerabilidad. El término vulnerabilidad es un término que es una categoría conceptual que pertenece al campo de la bioética, y que más concretamente al campo de la ética, y que se habló mucho de la vulnerabilidad pero no se la definía y no se la encuadraba. Y el primer documento en el cual se la define de modo muy simple a la vulnerabilidad es en las pautas SIOMS. Las pautas SIOMS son documentos, perdón, ¿le estoy tapando? ¿Ahí está viendo bien? Son documentos que provienen de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Estas pautas SIOMS, en la versión 2002, porque tenemos varias versiones que se van periódicamente en relación a las nuevas demandas que surgen de esta sociedad dinámica y que hacen que generalmente se vayan dictando nuevas pautas que vayan acomodándose y vayan ayornándose a todo lo nuevo y todo lo que hay que adaptar, modificar y ampliar. En estas pautas, en la versión 2002,
se define una persona como vulnerable cuando no tiene capacidad para proteger sus propios intereses. ¿Qué está queriendo decir cuando no tiene capacidad para proteger sus propios intereses? Cuando es una persona débil, cuando es débil frente a otro. Una persona que está en una situación de marginalidad no puede atender a sus propios intereses. Una persona que esa situación de marginalidad le impide atender a sus propias necesidades, como por ejemplo tener una cobertura de salud y atender a su salud, o de tener acceso a una fuente laboral, o de tener acceso a la formación, a la educación, estamos frente a un débil jurídico. A esto estamos refiriendo cuando hablamos de vulnerabilidad. En realidad todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Alguna vulnerabilidad siempre nos atraviesa. La misma condición de persona nos hace vulnerables. Y dentro de una sociedad que cada vez es más compleja y cada vez es más diversa y que cada vez impacta más distintas realidades, el impacto tecnológico también nos hace vulnerables, porque por ejemplo esto del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de todo esto nuevo, que para la gente joven puede ser algo que lo captan rápidamente y para quienes vamos subiendo en generaciones nos coloca en una situación de vulnerabilidad, porque nos cuesta más poder acomodarnos a esta nueva realidad. Justamente la pandemia trajo esto, ¿no? Es como que nos incentivó para poder aprender muchas de estas cuestiones que queríamos dejar ajenos, ¿no? Como que no queríamos familiarizarnos, queríamos evitarlo. ¿Y cuántos dentro de las personas mayores ha hecho posible que la tecnología fuera una compañía, ¿no? Y cómo han formado y se han integrado como parte de la familia. Ahora nosotros estamos estudiando, por ejemplo, en lo que a mí refiere en el ámbito de familia, sobre todo en el universo de niñas, niños y adolescentes, todos los efectos negativos que la tecnología ha tenido en el universo de la infancia. Así como tuvo muchísimo positivo porque los chicos pudieron continuar con el proceso de formación a través de los medios que nos brinda las nuevas tecnologías, al mismo tiempo estas nuevas tecnologías los ha introducido en un ámbito en el cual a veces están en una trampa de vulnerabilidad enorme. A los niños se los llama los nativos digitales, los digital boy. ¿Por qué? Porque nacen con la tecnología. Nacen con la tecnología, pero la tecnología los invade y las hace dependientes de la tecnología. Entonces también esto tiene su lado negativo, se viene trabajando, particularmente me estoy ocupando mucho de trabajar esta temática porque realmente me preocupa y mucho, porque la tecnología está reemplazando otros modos de formación que también son tan saludables y tan necesarios para la vida del niño, como por ejemplo la comunicación. Acá les podría haber compartido, no se las compartí, perdón, hay una escena de humor gráfico de Nick, que Nick es tan genio para todas estas cosas, en donde hay una imagen de una familia comiendo, que puede ser el almuerzo, que puede ser la cena, que generalmente lo habitual y lo deseable que es el ámbito del compartir, ¿no? Porque muchas veces el espacio del almuerzo, de la cena, es el espacio en el cual la familia está unida toda. Entonces, en el cual se puede dialogar, en el cual se puede intercambiar qué se hizo durante el día y qué muestra ese escenario gráfico. Que cada uno está con su celular o que cada uno está con su tablet. Y que está comunicado con la tecnología, que no están intercomunicados entre ellos. Entonces se pierde el diálogo. Perdón, también está ese chiste de que hay un corte de luz y entonces dice, estoy descubriendo, le dice al padre, que sos un tipo interesante vos.
conectarse, ¿no? En no conectarse con el otro. Con los dispositivos digitales me conecto permanentemente, pero conectarme con el otro, e incluso la comunicación verbal, como ha disminuido, por esto de que, bueno, por ejemplo, uno en la enseñanza universitaria lo nota muchísimo, ni quiero pensarlo en el nivel inicial y en el nivel medio, como se debe, porque incluso también a veces hay que pedirles a los alumnos que no empleen el lenguaje que ellos emplean, o la forma de escritura, los términos abreviados que emplean en los mensajes que ya se han estandarizado, es como que ya han formado parte de un nuevo lenguaje, ¿no? Y ni hablar de todo lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido las redes sociales, que dio lugar también a situaciones de ciberbullying, de situaciones de acoso, que han motivado y desencadenado hechos de abuso, de pornografía infantil. Es decir, así como hay muchísimos aspectos positivos, también tenemos aspectos negativos, como también tenemos aspectos positivos en el ámbito de la salud, pero también nos preguntamos hasta qué punto no se va a llegar a una despersonalización de la relación médico-paciente, como por ejemplo hoy tenemos desarrollo a nivel médico, y quizás el doctor Botazo algo les ha dicho de esto, no sé qué es lo que trabajó el doctor Botazo, pero hay países en donde se están ya poniendo en práctica cirugías a cargo de robot, en donde ya el contacto de lo humano se va perdiendo. Entonces eso habla de un tipo de vulnerabilidad. Uno siempre lo piensa la vulnerabilidad desde la idea de la marginalidad socioeconómica cultural, ¿no? Pero también la vulnerabilidad también la podemos encontrar desde otras dimensiones. Por eso digo, esto lo traigo como ejemplo de que todos somos vulnerables. Lo que ocurre es que podemos ser más o menos vulnerables que otros. Por eso, sí. Entonces se podría hablar de clases sociales, o sea, la vulnerabilidad está para todos, porque aquel que accede, por ejemplo, totalmente. Es otra pregunta que yo quiero hacer. Si aquel que accede por tener justamente el poder económico para ir a una cirugía con robot, ¿no es cierto? También corre los riesgos de la falta de vida que eso significa. Sí. ¿Sí? Sí. Y otra cosita que le quería también una pregunta, que si me corrige o no. Por ejemplo, usted habló durante la pandemia del acceso, yo ahora específicamente del sistema educativo, ¿no es cierto? Educación, tengo 4 niñitos escolarizados y bueno, ellos tuvieron más o menos acceso, pero en cierto momento también, una vez que ya más o menos terminaba la pandemia o estábamos en otra situación, escuché de parte de UNICEF de los niños escolarizados que habían llegado prácticamente que iban a desertar, se hablaba hasta de 1 millón de alumnos. Exacto. Creo que se refería no solo a la primaria, sino también a nivel medio. Si yo traía acá los documentos de UNICEF, íbamos a llorar todos. Sí. Entonces no los traje. Pero sí, justamente, eso fue porque la tecnología no llegó a todos. No, Esto que la tecnología llegó a todos es una total mentira. Sí, seguro. Pero esto no es solo propio de Argentina, esto es propio sobre todo de los países de Latinoamérica y también de países de los continentes más vulnerables, de los países más vulnerables en general, en donde el acceso a la tecnología no llegó a todos, o tenían acceso pero había herramientas pero no había conectividad, entonces era una ficción. Esto es también un dato de la realidad, y también otro dato de la realidad que tiene que ver con cuidado es que también uno puede tener acceso a los medios tecnológicos, pero tampoco hay personas que ejercen el cuidado de esos niños que tengan manejo del uso de la tecnología, porque no fueron formados, y muchos también en esos sectores socioeconómicos vulnerables, uno se encuentra con que los progenitores a cargo, quienes estén a cargo del cuidado de niños, no tienen la formación básica.
Entonces, si no tienen la formación básica, menos podemos pretender que los acompañe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es toda una cadena. Eso también se ve, no solamente en las redes sociales más bajas, sino en redes sociales donde son universitarios, por ejemplo, que el uso de la tecnología en el hogar se le da a los chicos para que se entretengan mientras yo hago mis tareas académicas o lo que fuere. Sí, sí, obviamente. Atraviesa todas. Nosotros particularmente siempre lo decimos, ¿no? Porque uno siempre trata de rescatar qué es lo que tuvo como positivo la pandemia, qué nos dejó como mensaje, ¿no? Y quienes ejercemos la docencia, nos dejó como aprendizaje, que también para analizarlo desde lo humano, nosotros tomábamos exámenes virtuales. Entonces, al mismo tiempo nos preguntamos, y particularmente quienes pertenecemos al campo de derecho nos cuestionamos mucho esto, porque estábamos invadiendo el ámbito íntimo de esa persona cuando tomábamos exámenes, porque ingresábamos en sus hogares. Se privatizaban. Claro, porque antes ¿dónde rendían? En el espacio propio, en el espacio común, en el ámbito de la casa de estudios, en la escuela, en la facultad, y entonces uno penetraba a través de una pantalla en el espacio íntimo, que el espacio íntimo, el hogar, es mundo privado. Y el tercero puede penetrar en ese mundo privado cuando esa familia, que es mundo privado, permite el acceso. Obviamente que ese alumno no tenía otra alternativa que brindar y abrir el espacio a ese mundo privado. Pero uno también veía, y eso es lo que tiene de bueno y que yo siempre se los digo a los alumnos, se lo trato de transmitir a los alumnos de grado por sobre todas las cosas, el formarse en el ámbito de la universidad pública, porque le permite a quienes están en la universidad pública y que están en un nivel socioeconómico en donde no se ven atravesados por esas vulnerabilidades de las cuales estamos hablando, tomar contacto con la realidad. Uno se construye como ciudadano viendo todas esas realidades diversas, ¿no? Y uno como docente le tocó tomar el examen a uno en el cual uno veía que estaba en un ámbito confortable, en donde uno a veces lo tomaba como nota de humor, como para descontracturar al alumno. Dejaste todo ordenada tu pieza, o la tapaba porque se veía que estaba todo desordenado. Bueno, uno miraba todas esas cosas, pero al mismo tiempo, de repente, pasaba una realidad totalmente diferente, en donde veía que le estaba tomando un examen a un alumno, en el cual estaba en un espacio físico desfavorable, en el cual estaba conectado con el celular con datos, y entonces tenía una conectividad limitadísima. Yo he tomado exámenes en el cual he demorado hora y media a los fines de considerar la situación del alumno, es decir, que la tecnología es la que le impedía avanzar y al mismo tiempo lo limitaba, lo tensionaba, lo ponía nervioso. Se le gastaban los datos. Hubo la posibilidad de visualizar realidades en las cuales eso nos enfrentó a nosotros a decir, bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que tratar de... Entonces, bueno, cuando uno después vuelve al aula y vuelve al espacio, esto también uno no trata de olvidarlo, ¿no? Y trata de... porque también lo que nos ha pasado es que hay muchos chicos que no han podido volver, porque también la pandemia dejó secuelas económicas en las cuales muchas familias no pudieron seguir manteniendo a los hijos en la posibilidad de poder seguir cursando por fuera de sus ciudades de residencia, por fuera de sus ciudades, porque nosotros tenemos muchísima población que viene de las localidades más cercanas,
o también que han tenido que salir a trabajar y que han tenido que dejar las carreras. Hemos tenido un nivel de deserción muy importante, y también nos encontramos con alumnos que siguen, que van despacito, pero que no pierden esa continuidad, y que eso es lo que hay que tratar de retener y de conservar, ¿no? Estimularlos para que puedan, es decir, que como usted bien dice, vulnerabilidades tenemos de todo tipo y color. Entonces esto es lo que nos lleva también a plantear en qué incide la vulnerabilidad. Primero, si nosotros queremos trabajar con poblaciones vulnerables y tratar de contrarrestar las vulnerabilidades, lo que tenemos que hacer como Estado son políticas tendientes a evitar la producción de daños. Cuando a una persona se lo afecta en un derecho, se lo está dañando. Cuando un niño tiene limitado su derecho de acceso a la educación, que es fundamental para la vida y para proyectarse como un adulto a futuro, es un sujeto vulnerable. ¿Pero por qué? Porque no se actuó antes cuando se debía actuar, y cuidarlo y preservarlo. Y no solo cuidarlo a él, sino cuidar al continente que lo comprende, es decir, a la familia, a la comunidad a la que pertenece, que es todo un conjunto de vulnerabilidades. Entonces, uno tiene que analizar la situación de contexto, cuál es el contexto socioeconómico-cultural, pero también la vulnerabilidad la tenemos que ver desde una dimensión cognitiva. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? El acceso a la formación, pero no solo a la formación, sino a la información. El derecho a ser como ciudadano de recibir información, que en eso también el Estado es muy ausente, ¿no? Porque cuando todos tenemos derecho a que nos informen. Ahora, muchas veces hay campañas, pero campañas que no se adaptan a la comprensión del destinatario. Uno, cuando habla de información, uno tiene que pensar, esto que hablábamos antes del lenguaje, ¿no? Que esas campañas de información tienen que ser comprensibles para todos. Tienen que ser comprensibles para quien tiene un grado de formación, que puede comprender un lenguaje más complejo, como para aquel que puede comprender lo básico porque no ha accedido a un proceso de formación continua, o no accedió a un proceso de formación. Entonces, frente a esto, el tema del transmitir, y al transmitir a través de campañas, el hecho de hacer conocer los derechos que le asisten a cada uno de forma fácil, de forma comprensible, también hace a la persona menos vulnerable. Por eso es otra dimensión tan importante. Yo creo que es la base de las vulnerabilidades, porque es obvio que hay, y lo indican los datos que nos marcan los índices de pobreza en nuestro país, ¿no? En donde hay una vulnerabilidad de base, pero esa vulnerabilidad de base se nutre de tantas otras vulnerabilidades. Y esas tantas otras vulnerabilidades, una que es relevante es la falta de acceso a la información. Entonces, ¿qué hace la falta de acceso a la información? Anula al sujeto como persona. Entonces, esto es una cuestión sobre la cual debemos asumir el compromiso de revertirla, cada uno en sus respectivos lugares, ¿no? Yo creo que es importante trasladar y transmitir este mensaje. Generalmente va a haber un universo de personas que por la propia condición terminan siendo están en una situación de vulnerabilidad mayor al grueso de la población, que generalmente se comprende, y la misma Constitución Nacional lo dice, a
a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas con algún tipo de discapacidad, a las personas con alguna afectación en la salud mental, a las mujeres y a las personas mayores. Generalmente son el universo de personas que van a estar atravesadas por mayor cantidad de vulnerabilidades. A esto lo que se debe cuando uno habla de la tutela judicial efectiva, cuando uno habla de tutela judicial efectiva, lo que apunta es a la efectividad de derechos, a que los derechos sean realidad, no sean mera palabra. Si yo me voy a la Constitución Nacional y me voy a la parte de la Declaración de los Derechos, que es la que se llama la parte dogmática, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación, a la integridad física, psíquica, a todo. Ahora, en concreto, del dicho al hecho, tal cual. ¿Cuáles de esos derechos son una realidad para cada individualidad concreta? Y ese es el gran tema, en donde uno observa cuando se pone a analizar que hay muchos derechos que son una mera utopía y que no son realidad en su persona. ¿Cuándo podría llegar a ser? ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Uno ansía que uno ya no lo va a ver. No quiero ser pesimista, pero bueno, pero la tendencia que lleva el mundo indica que alguna vez eso va a suceder. Y uno no puede predecir eso, uno debe seguir apostando y yo siempre a mis hijos les transmito, yo tengo tres hijos que ya son adultos obviamente, ¿no? Pero siempre les rescato y se los digo permanentemente que son unos privilegiados. A veces ese rótulo es feo de decirlo, pero hay que ponerlo en evidencia y hay que insistir en eso, porque son unos privilegiados. ¿Por qué? Porque tuvieron una vida de niño primero, porque uno que trabaja en infancia y nota claramente de que hay un universo de niños que no viven la etapa de niño, y la etapa de niño se vive una sola vez. Y digo, ¿por qué no viven la etapa de niño? Porque desde que nacieron estuvieron atravesados por vulnerabilidades. Y eso le impidió vivir la vida de niño. La vida de niño es esparcimiento, es el juego, es recibir afecto continuamente, es no tener responsabilidades. Y por eso siempre nosotros tenemos un derecho que nos dice que todas las personas somos capaces. ¿Qué significa la capacidad? Que todos somos titulares de derechos. Entonces, yo siempre a mis alumnos de grado les digo, sí, todos los niños son capaces. Ahora, yo puedo poner a dos niños de la misma edad, a lo mejor que cronológicamente son exactamente iguales. A lo mejor nacieron el mismo día, el mismo año y a la misma hora. Por ejemplo, un niño de 6 años. O me voy más abajo, me voy a un niño de 4 años. Me voy a un niño de 4 años que nació el mismo día, el mismo año, a la misma hora que otro niño de 4 años, pero que está atravesado por una realidad socioeconómica cultural completamente opuesta. La madurez del niño de 4 años, que está en una realidad socioeconómica cultural vulnerable, de extrema vulnerabilidad, va a tener el comportamiento de un adulto. Mientras que el otro niño va a tener la conducta que debe tener, que es la conducta de un niño. ¿Y por qué? Porque las contingencias que le atravesó vivir le hicieron crecer de golpe. Y ese crecer de golpe, ella convertirlo en un vulnerable. Y lamentablemente en un vulnerable por vida, porque no haber vivido la etapa de niño es haber quitado una parte importantísima y trascendente de su vida. Porque por algo desde el ámbito de la psicología y de la psiquiatría se dice que la construcción de la personalidad transita
en los primeros años de vida de un niño. Y ya construir la personalidad de un niño con esa carga de vulnerabilidad, ya lo marca para siempre. Hay algunos que lo pueden superar y que después llegan a la adultez y pudieron sortear eso, pero son excepciones. Si usted me pregunta, ¿vamos a poder vencer esto? Bueno, uno tiene que pensar en positivo y uno tiene que pensar, pero yo a veces les dejo como lección cada uno de sus respectivos espacios, ¿no? Yo en docencia también hago mucho de esto y hablo mucho de esta posibilidad y siempre le digo a los alumnos que están en el ámbito universitario que valoren la posibilidad que tienen de tener un espacio de formación gratuita y que tengan posibilidad de acceso a esto. Pero hay muchos chicos que quisieran tener esa posibilidad de acceso, que tienen una posibilidad de acceder a la universidad pública, pero que no acceden porque no pueden, porque por más que sea pública y sea gratuita, no pueden, porque necesitan ciertos recursos para poder acceder, ya sea de transporte, ya sea de... y no pueden, porque tienen que asumir la función de adultos y tienen que salir a trabajar y no pueden formarse y quedan limitados. A nivel mundial, toda esa masa de jóvenes y chicos de hoy día, en un futuro, con la tecnología con la que se hacen los trabajos, cualquier trabajo, ¿de qué van a trabajar? Esa es otra gran pregunta, porque eso también va a marcar una brecha social más grande, y eso también es otra cuestión sobre la que se viene trabajando. Si ahora una zanja no precisa pico y pala, la hacen con máquinas, una sola persona. Y esas máquinas las hacen humanos. Pero no cualquier humano. No cualquier humano. Tiene que tener una formación. Exactamente. Exactamente. ¿Y entonces? Y bueno, ese es el gran desafío. Tal cual. Ese es el gran desafío para las nuevas generaciones. Es por eso que hoy nos encontramos todos, por eso yo siempre digo de que uno nunca termina de formarse, ¿no? Por eso yo celebro esta iniciativa que ha tenido esta universidad de haber creado este espacio, ¿no? Porque uno siempre tiene que tener la inquietud por el formarse, uno nunca termina de formarse y no termina de formarse porque está en una sociedad dinámica y en permanente cambio, y ese permanente cambio y esa dinámica también la hace más compleja y da lugar a nuevas realidades en la cual todos tenemos que informarnos y formarnos. El tema es tener acceso a esa información, que es a lo que va su pregunta, y a la formación. Ese es el gran problema. Profesora, cuando usted nos habla de formación, creo, yo lo interpreto, usted nos habla de prevención. Ahora, yo le hago esta pregunta. La ONG, la Organización No Gubernamental, ¿qué función cumple? Ahora hablo ya del país. Tenemos que agradecerles a las ONG, porque suplen al Estado ausente. Sí. La tarea que hacen las organizaciones no gubernamentales, silenciosa, es enorme. Enorme. Lo que pasa es que a veces no pueden hacer todo lo que quisieran hacer, porque tampoco tienen apoyatura, tienen sostén de políticas públicas orientadas a que todo aquello que quieren hacer puedan hacerlo. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, pero la verdad es que lo que hacen las organizaciones no gubernamentales es impresionante. Tienen, pero... No, tienen, pero no dependen exclusivamente.
las vulnerabilidades han aumentado, entonces el auxilio a esas ONG y las demandas a esa ONG también han aumentado. Entonces es toda una cadena que hace que necesiten cada vez un soporte mayor. Y lo que hay que también valorar en función de esto que estamos hablando, de la gente joven y de todo esto, cómo la gente joven también está tomando, hablo de un sector de población joven bastante importante que va en crecimiento y que esto es para valorizar realmente, para rescatar como positivo dentro de todo lo negativo, de que está haciendo un trabajo solidario enorme y que también es silencioso. Porque el trabajo solidario tiene que ser silencioso. No hace publicidad del trabajo solidario, porque eso importa un verdadero trabajo solidario, ¿no? Y la gente joven está haciendo un trabajo enorme también. Hay muchos que hay que abrirles la cabeza, pero hay muchos que han abierto la cabeza solos y que van abriendo la cabeza con todas estas nuevas realidades que están viendo. Esto es algo positivo, ¿no? Yo creo que también dentro de todo lo negativo estamos viendo un movimiento que nos entusiasma en cierta medida en esto. Yo siempre por ahí, uno que tiene contacto con los jóvenes permanentemente, uno constantemente toma contacto con chicos, con alumnos, en los cuales también uno se interioriza porque trata de tener un contacto más personal, una llegada más personal, y ellos mismos cuentan, pero porque uno les da pie para que cuenten, entonces eso se va extendiendo, eso va llegando, y eso hay que hacerlo como para un poco trabajar en esta idea. Yo creo que de a poquito lo que sucede es que, bueno, el Estado tiene que asumir un rol activo. En la Constitución Nacional hay un deber del Estado, que son las acciones positivas. Las acciones positivas, ¿qué es? Ni más ni menos que diseñar políticas públicas, pero no solo diseñarlas, sino ejecutarlas, que eso es lo importante, porque diseñarlas las podemos diseñar todos, pero seguimos con la ficción. El tema es ejecutarlas. Y esto es uno de los deberes más importantes del Estado. Pero también tiene que haber una sociedad detrás que reclame estas acciones positivas. Y para que haya una sociedad atrás que reclame esas acciones positivas, la sociedad tiene que saber que puede reclamarlas. Y esto tiene que ver con todo lo que vengo diciendo, con el informar y con el formar. Porque así se asume realmente el rol de ciudadano, que de eso se trata, porque ciudadanos somos todos, pero actuamos como ciudadanos. No solo hay que conocer los derechos, Exactamente. Difundirlos. Exactamente, difundirlos, tal cual. En general somos como analfabetos en Sí. ciudadanía. Sí, totalmente. Imaginamos y decimos y vamos a votar y todo Termina ahí. con una desinformación total. Y nos queremos, cumplir con la democracia. Sí, pero en realidad esto es algo que viene de atrás y que tampoco nos ocupamos de revertir. Claro, eso parece así como bien, como que es cada uno el ciudadano Sí. formarse y ver, porque tampoco los medios masivos de comunicación uno puede decir que nos están informando. Pareciera como que nos están polarizando porque Lo importante es, uno en estos contextos lo que tiene que tratar es de buscar qué puede hacer cada uno en su respectivo espacio. Y bueno, es una semillita, que no es nada, pero es una semillita que al menos sumada a otra semillita va haciendo algo.
Uno puede decir, ay, es muy utópico lo que uno está diciendo, y sí, es utópico, pero bueno. Peor es no hacer nada. Peor es no pensarlo y no hacer nada, tal cual. Pero es simple, porque si cada uno cumple con su rol, ciudadano, profesión, ama de casa, esposa, madre o hijo, que son todos los roles que cada ser humano tiene, si cada uno dice, yo cumplo con mi rol, me informo de mi rol y lo hago, sería tan fácil. El solo hecho de que estemos acá intercambiando y dialogando en torno a esto nos hace reflexionar y que esto se replique, porque quizás algunos de nosotros volvamos a nuestros hogares y esto lo transmitimos. Es decir, usted comentó que tiene nietos y es muy probable que inicie una comunicación con sus nietos en torno a esto que conversó hoy, que compartió hoy, y todo eso se va replicando y se va difundiendo. Por eso el rol formativo, la responsabilidad que uno tiene desde la función docente es tan comprometida, porque asume la responsabilidad social que a veces no toma dimensión de la responsabilidad social que asume. Es enorme. El tema está en que se replique. Me da pie, profesora, hacer una pregunta también. Esta situación del país, esta grieta, esta división que uno va adoptando el país de punta a punta, y en esta división, además, esta división de los últimos años que están apareciendo en la sociedad argentina, no puede ser también un obstáculo para que esto avance de la mejor manera posible. Usted mismo me dice, yo voy a mi casa, si yo soy una persona no tan comprometida, hablo con todo lo que puedo con mi nieto, con las cositas de la vida social, algunas cositas siempre he hecho a lo largo de mi vida. Por eso lo que noto ahora que esta grieta no puede ser un retroceso y que Sí, nos pero puede depende. avanzar y que nos esté costando avanzar en todos estos términos. Sí, depende de no enrolarse en esa línea. Sí. En abrirse de esa línea. Yo creo que pasa por ahí también. Claro. En no llenarse de toda esa información que al mismo tiempo nos torna más negativos, ¿no? Sí, es mucho más productivo hacer. Claro, no esperar. claro. Eso lo sabemos, pero también existe esa realidad. Sí, no hay duda, y va a seguir Más allá existiendo, pero eso no es solo una realidad argentina, eso es una realidad global, siempre va a existir. Sálvese quien pueda. Pero bueno, el tema pasa por el lugar que cada uno decida tomar desde su rol en el ámbito de lo privado, en su vida íntima, como en su vida social y en su vida en lo laboral, en lo que realice, qué compromiso social asume. En relación a esto que yo les decía, esto que cada uno tiene distintas vulnerabilidades, esto es lo que desde el campo de la bioética ha recibido el nombre de capas de vulnerabilidad. Hay personas que están atravesadas por múltiples capas de vulnerabilidad. Y hay algunos que tienen menos capas de vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que tiene una afectación en su salud mental, por la sola condición que padece, ya está en una situación de vulnerabilidad. Si esa persona al mismo tiempo tiene una afectación en su salud mental, en un contexto socioeconómico desfavorable, va a tener una situación de vulnerabilidad mayor a la que puede tener otra persona que tiene el mismo tipo de afectación, pero que pertenece a un contexto socioeconómico favorable, que le permite atenderse privadamente, que le permite tener un sistema de cuidados que le permite hacer un tratamiento que le permite tener una calidad de vida digna, mientras que el otro no.
Entonces, esto muestra cómo se pueden sumar capas de vulnerabilidad. Entonces, hay que tratar de ir sacando esas capas de vulnerabilidad. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, quienes trabajamos en infancia, que el niño aisladamente no es solo el niño vulnerable. Es vulnerable todo el contexto que rodea al niño. Entonces hay que trabajar de la base. Tenemos que tratar de contrarrestar las vulnerabilidades que atraviesan a ese continente que nuclea al niño para poder salvarlo al niño de las vulnerabilidades que lo alcanzan. Pero si no trabajamos de la base, es muy poco probable que al niño lo podamos sacar de esa situación de vulnerabilidad. Esto lo asociamos con cuidado. Una de las formas de poder revertir estas capas de vulnerabilidad es a través de este derecho al cuidado. El derecho al cuidado no es un derecho muy desarrollado. Yo creo que en este último tiempo, con todo esto, esta situación crítica a nivel social, se ha desarrollado mucho más. Y yo creo que va a tomar un rol protagónico para atender a esto que usted planteaba, por ejemplo, ¿no? El darle primacía a la protección y a la efectivización de este derecho al cuidado. ¿De qué se trata el derecho al cuidado? Primero, uno dice cuidado, y uno cuando dice cuidado, uno piensa en que un padre que cuida, un progenitor que cuida al niño, un familiar que cuida a una persona enferma. Pero el cuidado va más allá de eso. Ahora vamos a ver cuáles son las 3 dimensiones de cuidado. Nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Y tenemos que exigir que nos permitan cuidarnos. Para dar un ejemplo, ahora van a entender por qué digo esto. El cuidado de las personas es una responsabilidad social compartida que involucra acciones, prácticas, políticas de distintos actores: la familia, el Estado, el mercado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones comunitarias. Esto que usted decía, de por ejemplo, todas las obras que las van a empezar a hacer máquinas, y bueno, está, pero ¿cómo cuidamos a la persona que necesita una fuente de ingresos y esas personas que no tienen la formación necesaria para poder ingresar a ese mundo activo también, ¿no? De eso se trata. Y por eso es una responsabilidad compartida. Hay 3 dimensiones de cuidado. Uno generalmente el cuidado lo relaciona con la primera dimensión, el cuidado directo de otras personas. Y no se concentra tan solo en eso. Y cuando uno habla del derecho al cuidado de otras personas, se los leo por si lo ven con letra muy chiquita, involucra por lo general las personas con mayores demandas de cuidado. Pueden ser niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas o con algún grado de discapacidad y autonomía relativa. Ese universo de personas que necesitan ser cuidadas. Ahora, ¿qué lugar ocupa el que ejerce el cuidado? Vuelvo a donde arrancamos, en donde decíamos que las mujeres se ocupan del 89,9% de las tareas domésticas, es decir, que ejercen cuidado. Ahora, ¿quién se ocupa del cuidado de esas mujeres? Ahí va la contracara. Autocuidado. Ahí va el autocuidado. Y ahí por ahí pasa el derecho al autocuidado. ¿Por qué se hacen campañas para que el Estado, a través de sus normas, reconozca las licencias a los otros responsables de una familia, con el fin de compartir el cuidado de otros? Porque si yo comparto el cuidado de otros, al mismo tiempo me puedo autocuidar. Cuando uno habla del autocuidado, incluye tener tiempo para dedicarnos a nuestra propia salud, a nuestro propio bienestar, a nuestro tiempo libre. Por ejemplo, en tiempos de pandemia,
hubo muchísimos casos, en donde generalmente las funciones de cuidado se triplicaban o cuadruplicaban. Porque, por ejemplo, se instaló el trabajo remoto. Entonces, todo se concentraba en un mismo espacio físico. Y, por ejemplo, los progenitores, ¿de qué se tenían que ocupar? Se tenían que ocupar de trabajar, de cumplir con los objetivos de trabajo. Al mismo tiempo, hacer de docentes, porque los chicos recibían la educación virtual, pero al mismo tiempo exigían un compromiso por parte de los adultos mucho mayor. Lo cual también impactó en la salud emocional de mucha gente. Ni hablar cuando hablábamos de familias disfuncionales. Por ejemplo, cuando el cabeza de familia era un solo progenitor, en el cual absorbía el todo. Y ni hablar de aquellas familias en donde había personas con una situación de discapacidad o de afectación en la salud mental, en donde el impacto fue significativamente mayor. Ustedes recordarán cómo se hicieron campañas, por ejemplo, sobre todo para las personas con afectaciones en la salud mental, con esto del encierro, de cómo impactaba en el interior de la familia, porque muchas veces muchas de esas personas no podían seguir con sus tratamientos, y al no seguir con sus tratamientos profundizaba el cuadro de afectación en la salud mental, y a lo mejor todo lo que habían logrado revertir o que habían logrado armonizar se había vuelto todo para atrás. Un caso muy típico, hubo campañas de las ONG que colaboran con las familias que tienen niños o adultos o personas adultas con algún cuadro del espectro autista, en donde el encierro fue gravísimo para esa gente, porque para esas personas, aun cuando estén aisladas socialmente, con mayor o menor grado de aislamiento, de acuerdo al grado del espectro, el cuadro del espectro autista que tengan, porque hay distintos cuadros del espectro autista, tiene un impacto enorme, porque a pesar de esto hay muchas actividades al aire libre, en el espacio público, que ayudan a contrarrestar toda esa carga interna que tienen y que no pueden exteriorizar. Entonces, que repercutía en el ámbito interno, y eso impactaba en la salud emocional de toda la familia. Es decir, vemos cómo esto del autocuidado también es sumamente importante, porque si cuidamos de otro, pero al mismo tiempo no podemos autocuidarnos, al mismo tiempo estamos comprometiendo a nuestra persona y estamos generando un daño en nuestra persona. Tampoco uno puede cuidar bien al otro. Además no puede cuidar bien al otro, tal cual. Pero también hay que pensar en el cuidado indirecto, y acá está la responsabilidad, el compromiso del Estado en primer orden como garante, y la responsabilidad social. Cuando uno habla de cuidado indirecto, se está refiriendo a aquellas actividades necesarias para que el cuidado sea posible. Los componentes principales del cuidado refieren a la disponibilidad de tiempo, dinero, servicios, infraestructura. Por ejemplo, a mí me duele la panza 2 o 3 días. Pido turno al médico y me dan para dentro de 35 días. Sí, para mí. No. Ah, ¿no? Bueno, para mí así. No solo para mí. No solo para mí. En el ámbito de la medicina privada también, también ocurre. Ahí está. Esto tiene que ver con el cuidado indirecto que se tendría que cumplir. Mi autocuidado. ¿no? Exactamente. Por eso estas tres dimensiones de cuidado, tienen que interrelacionar, para que sean realidad cada una de ellas, tienen que ser contempladas. Está el compromiso social, pero en primer término, insisto, del Estado, en que puedan ser una realidad. No una realidad para algunos, sino una realidad para todos. Esto claro que
esto fue resultado, hay un documento que es sumamente interesante, que es el derecho al cuidado, conciliación familiar y laboral en las empresas. Se ha trabajado mucho en el interior de las empresas. ELA, por ejemplo, es esta asociación que yo les hablé, este equipo latinoamericano, trabaja mucho a nivel de lo privado, en el interior, ofrece cursos, capacitaciones para los directivos, para la parte gerencial, para los que están en relación de dependencia, para que tomen conciencia de esto. Porque esto después, esto que decíamos, ¿no? Cómo se va replicando. A este derecho al cuidado hay que sumarle el sistema de cuidado y la economía de cuidado, que en realidad ya dijimos con lo que estuvimos conversando. La economía del cuidado es el proceso bajo el cual se distribuyen, intercambian y consumen los servicios de cuidado en la sociedad, dentro y fuera de los hogares. Destinar presupuesto a la efectivización del derecho al cuidado, pero destinar presupuesto que responda a un criterio de equidad. Y cuando uno habla de un criterio de equidad, que sea igual para cada uno de nosotros. Que sea equitativo para quienes están en una situación de vulnerabilidad económica social, para quienes no lo están, para toda la ciudadanía en pleno. Y para esto uno necesita tener armada una infraestructura de cuidado. Y esto se refiere al sistema de cuidado. Respecto a esto, y para mostrar el silencio del Estado, se planteó desde el año pasado, empezó con la pandemia, cuando ya estábamos en la pospandemia, digamos, una agenda legislativa que se puso en vista en el 2022, porque lo que estaba en discusión y que parecía que iba a salir, y que no salió, porque siempre hay otras cosas que tienen un lugar prioritario, pero que en realidad no atienden a los derechos del ciudadano, y que era una agenda dirigida a tener una ley especial de derecho al cuidado. Había un proyecto de ley que había empezado a ser tratado con mucho empuje, que se había creado una comisión de expertos para que asesoraran respecto a esto a los legisladores, y lamentablemente llegó a una instancia en que estábamos ahí y todavía lo tenemos ahí latente. Esto fue en gran medida también apuntalado por UNICEF, por ELA y por otras organizaciones. Y miren lo que surgió de esta agenda, porque se hizo todo un trabajo de campo, ¿no? Un poco para mostrar algo así de datos, como para que ustedes puedan apreciar todas estas grandes debilidades que atraviesan a muchos sectores de nuestra ciudadanía. Solo el 55% de las escuelas de nivel inicial cuenta con sala de 3 años y apenas 16% cuenta con salas de jardín destinadas a niñas y niños entre 45 días y 2 años. Esto hace que si otro no puede ejercer el derecho de cuidado, porque una mujer que tiene un niño se le termina la licencia y tiene que ir a trabajar, pero no tiene dónde poder. Si se desagrega este último porcentaje, me estoy refiriendo al 16%, por tipo de gestión se evidencia que la oferta no es equitativa. Dentro de gestión pública solo un 10% cuenta con sala para niñas y niños de 3 años, pero este porcentaje aumenta al 36% en el caso de la gestión privada. Además, apenas el 7% de los establecimientos en zonas rurales disponen de salas para ese grupo de edad. La mitad de las personas trabajadoras no tiene acceso a licencias de cuidado. Porque no pasa el cuidado nada más cuando una mujer tiene un hijo. También hay sistemas de cuidado que tienen que ver cuando tengo un familiar enfermo que lo tengo que cuidar. O un allegado no pariente que no tiene por quién ser cuidado y que lo quiero cuidar. Y no puedo obtener
una licencia para poder cuidarlo. Claro, cuando yo trabajaba, por ejemplo, si la persona que era conmigo, yo no estaba casada conmigo y yo era la única que la podía cuidar, igual no me podían dar licencia porque No estaba reconocido. no estábamos casados. Lo que pasa es que por ahí hay un Pero gran problema. eso cambió ahora. Es el- En algunos lugares. Sí. La gente En Ushuaia cambió. la gente que se aprovecha de eso y que no necesita, es decir, que Ah, pide la también, licencia, también. ahí está el círculo También, de salida. también. Pero eso Sí, es claro. la auditoría, porque el derecho uno lo tiene que ejercer. Y entonces, si es por culpa del que está vivo, que el otro que lo necesita realmente, y eso es falta de auditoría, digamos, de la gestión. Y no le podemos culpar al compañero que A veces los auditores ni van. Es todo un proceso. Por ejemplo, en vinculación con lo que usted estaba diciendo, la ley de contrato de trabajo que regula el empleo privado no contempla la diversidad de familias que existe en el país, que tiene que ver con esto que usted planteaba. La ley de contrato de trabajo solo otorga 2 días de licencia por paternidad y con alcance optativo, no obligatorio. Es decir, que puede haber empresas privadas que digan no te la doy. La ley de contrato de trabajo no contempla que el derecho al cuidado se extienda más allá de los primeros meses de vida. La legislación actual no prevé licencias extendidas, esto es gravísimo, para niñas, niños y adolescentes que requieren por distintas razones de cuidados especiales. Solo está prevista por una ley especial, que es la ley 24716, para las personas que están afectadas por el síndrome de Down. Pero ¿cuántas otras afectaciones en la salud mental existen y que no hay previsto, no hay contemplado una licencia para ejercer el cuidado? La provisión y distribución de servicios de cuidado no cuenta con financiamiento estable y adecuado. Presupuesto, lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado y la economía del cuidado al que referíamos. Las mujeres atraviesan desigualdades laborales y económicas en la etapa activa, porque cuando uno se pone a hacer un estudio de campo, comprueba que la mujer es más productiva, porque no es que nos querramos, pero por esa cuestión que tiene que ver con, a lo mejor puede ser más productiva, pero tiene menor retribución por lo más activa. Es decir, hay un desbalance entre lo que cobra en la mayoría de las posiciones o cargos una mujer que la que cobra el hombre. Se presentaron proyectos de ley sobre derecho al cuidado, miren, año 2003 no prosperó, 2006 no prosperó, 2010 no prosperó, 2022 Bien, gracias. y no va a prosperar. Trabajan mucho Esto les queda, la están grabando la clase, yo después si quieren y hay alguna correo, yo después lo paso en PowerPoint. Solo comentarles que el derecho humano al cuidado está previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos, para que tengan en cuenta por qué decimos que es un derecho humano. Está previsto en la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es el documento de la CEDAW, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Convención Interamericana sobre personas con discapacidad, también en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es un documento que recién logramos estrenarlo, Argentina lo ratifica en el año 2017. Miren qué deuda pendiente que se tenía a nivel latinoamericano y que se logra recién y se concretiza en nuestro país. Acá les traigo algunos artículos, ya vamos cerrando. Está profesora esperando. Porque estuvo súper dialogada la clase. Yo no quise entrar, pero vino el profesor de italiano. Ya termino. Simplemente mencionarles, yo aquí se los dejo esto, pero ustedes acá les queda el número.
esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, lo más interesante es que ustedes después vean en el documento que les queda, son las definiciones que trae el artículo 2. Habla de la discriminación por la edad en la vejez, que es el envejecimiento. Es una construcción cultural, les aclaro, el envejecimiento. El envejecimiento activo y saludable, que es a lo que tenemos que propender y lo que ustedes están haciendo estos cursos y viniendo a esta universidad, a este espacio. ¿Qué es persona mayor? Que se entiende que persona mayor es a partir de los 60 años. Persona mayor que recibe el servicio de cuidado a largo plazo y que es la vejez, que es una construcción social. Cada sociedad construye qué entiende por vejez. Y esto tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, cómo la pandemia puso al descubierto el acceso al sistema sanitario ante la escasez de recursos, la inoperancia en las instituciones del sistema de protección de derechos, a lo que aludía